Buen día, Lorena. Vamos a empezar entonces con la clase de hoy. Voy a hablar brevemente sobre estos tres temas y después pasamos a tus dudas. Lo que quería comentar respecto a la entrega de los trabajos prácticos es algo que ya habíamos visto el año pasado en Taller 1, pero me parece que es algo que tenemos que revisar. Es muy importante que sean prolijos con la entrega de los trabajos prácticos, que usen algún tipo de herramienta o de las alternativas que los cuadernillos para hacer las correcciones sobre el texto original. Esto es importante tener en cuenta, que si yo no voy a usar el control de cambios, tengo que usar colores, tengo que pintar el error y escribir con otro color la opción correcta, tengo que usar alternativas de manera que el redactor que me envió un texto para corregir, cuando lo recibe corregido, vea en el texto original cuáles son mis correcciones. Eso es fundamental y a veces noto que en los trabajos prácticos no hacen las marcas correspondientes dentro de las correcciones. Entonces, yo como corrector tengo que siempre ponerme en el lugar del redactor. Él va a entender, va a ver, va a visualizar las correcciones que yo hice, o tiene que adivinar dentro de su texto qué es lo que yo le cambié. Entonces, esto es fundamental. Como corrector en general, en el ejercicio de la profesión, y como alumnos, ¿sí? Entonces, hay que tratar de ser prolijos en la presentación de los trabajos prácticos, desactivar el control de cambio cuando están escribiendo algo que no requiere corrección, como es, por ejemplo, agregar la carátula o modificar la carátula, que a veces dejan activado el control de cambio y queda toda la carátula subrayada y muy desprolija. Entonces, esto es algo ya en taller 2, ya segundo cuatrimestre de la carrera, que tienen que cuidar. Porque la prolijidad como alumno después se va a ver reflejada en la prolijidad en el ejercicio de la profesión. Así que esto es algo que yo remarco permanentemente y sé que otras tutoras también. Es muy importante que sean prolijos con la presentación de los trabajos prácticos. ¿Vos tenés alguna duda, Lorena, respecto de la presentación de los trabajos prácticos? Respecto de la entrega, de los modos de corrección, lo que te parezca que en algún momento te ocasionó alguna duda. Bueno, muy bien. Eso respecto de la entrega de los trabajos prácticos. Lo importante es la prolijidad. En esta etapa del aprendizaje, ser excelentes alumnos, no excelentes, ¿sí? Excelentes alumnos. Sobre el segundo tema, ¿no te hice ninguna observación al respecto en tu trabajo? Perfecto. Entonces, debes estar usando alguna de las alternativas de corrección que se presentan en los cuadernillos. Eso es lo que buscamos. El control de cambios en esta etapa no es obligatorio, pero yo les sugiero a todos, yo no sé vos, Lorena, si estabas usando el control de cambios, que empiecen a acostumbrarse a usarlo, porque es una herramienta muy simple. Entonces, inténtalo. Fíjate, toman cualquier borrador de Word o duplican algún archivo que tengan de Word y activan el control de cambios. Y van a ver que es tan fácil que después van a querer corregir todo con control de cambios. Es más fácil de usar, es más rápido, porque no hay que pintar y escribir en otro color, sino cuando le dan borrar, en lugar de borrarse se va a tachar, y cuando agregan algo se va a agregar en otro color. Así que es hasta más rápido para realizar los trabajos prácticos. Entonces yo les sugiero que si todavía no están usando el control de cambios, intenten usarlo porque es extremadamente fácil. Respecto al uso de los diccionarios, algo que también noto cuando entregan los trabajos prácticos y la consigna pide justificar. Yo siempre aclaro que si la consigna no pide justificar, ustedes no tienen que hacerlo, no es una obligación. Pero en algunos casos, cuando hacen alguna corrección que puede resultar dudosa, que puede ser que su tutor no entienda por qué lo corrigieron, es importante que agreguen una justificación. Y siempre esas justificaciones tienen que tener como fuente alguna o de los cuadernillos de las materias troncales, o los diccionarios de la Real Academia Española, o pueden usar también Fundeu, que como saben es una página web, acá la voy a escribir, no sé, Lorena, si vos la estás usando, que nosotros la recomendamos porque está avalada por la Real Academia Española, y si bien se centra en el español dentro de los medios de comunicación, suele tener respuestas a dudas generales muy interesantes.
Entonces, incluso en la gacetilla diaria que tiene, si uno se inscribe en la gacetilla, todos los días recibe recomendaciones para el buen uso del español. Entonces, tenemos muchas fuentes, gracias a Dios hoy en día, en Internet, gratuitas, muy simples de usar, que hay que aprovechar. Usen, cuando van a justificar, tienen que tomar alguna de estas fuentes y decir, según el Diccionario Panhispánico de Dudas, bla, 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 lengua española, bla, bla, bla. En mi caso, cuando no encuentro en la RAE, porque no sé o no me doy cuenta, acudo al cuadernillo. A veces me cuesta, entiendo, está muy bien. Y en estos casos a veces también, cuando ustedes intentan, por ejemplo, buscan en un diccionario, no encuentran, buscan en otro diccionario, buscan en ortografía de la lengua, también pueden escribirme y decirme, esto me parece que no es correcto, pero no encuentro cómo justificarlo. Entonces yo puedo orientarlos y decirles, bueno, se trata de un caso de concordancia. Busquen la palabra concordancia en el Diccionario Panhispánico de Dudas. O ustedes me pueden decir, yo sé que acá hay un error de concordancia, pero no encuentro dónde está la justificación técnica. Entonces, en esos casos, por supuesto que nosotros los tutores no vamos a decirles exactamente si está bien o mal, pero es muy importante que se acostumbren a hacer este tipo de consultas, porque nosotros sí podemos orientarlos. Es muy difícil acostumbrarse a consultar el Diccionario Panhispánico de Dudas. Yo sé que es difícil. Por eso también hay un tutorial que nosotros hemos publicado dentro de la plataforma del Instituto que explica un poco la utilización del Diccionario Panhispánico de Dudas. Yo sé que es difícil, entonces la idea es siempre intentar. Busco con una palabra, no la encuentro, busco con otra palabra y sigo intentando. Y si después de mucho buscar, porque la idea es que ustedes se acostumbren a buscar, no que le consulten directo al tutor, porque que el tutor responde automáticamente, ustedes tampoco se van a acostumbrar a consultar, pero cuando le escriben al tutor le dicen, mira, estoy buscando esto, no entiendo, yo creo que acá hay un error, busqué esta palabra, no la encontré, busqué esta palabra, no la encontré, ¿podés orientarme? Entonces el tutor va a ayudarlos a encontrar la fuente. Puede ser que en algunos casos no haya error y que a ustedes les parezca que es incorrecto y que el tutor le diga, no, está bien, buscaste en todos los lugares donde tenías que buscar y te das cuenta de que no hay un comentario al respecto, así que si no hay un comentario al respecto es porque no hay un error. Pero lo más importante, creo yo, en esta etapa del aprendizaje es acostumbrarse a consultar los diccionarios. Piensen ustedes que ustedes ahora tienen que en algunos ejercicios justificar por qué corrigieron. En otros ejercicios no tienen la obligación de justificar. Y cuando hagan una corrección auténtica, que no sea un trabajo práctico en la carrera de corrección, sino que sea una corrección auténtica frente a un redactor, probablemente no tengan que justificar, ¿sí? Porque generalmente nosotros corregimos y entregamos la corrección. Pero van a tener que tener la justificación en la cabeza. Porque si el redactor les pregunta, ¿y esto por qué lo modificaste? ¿Y esto por qué está mal? Ustedes siempre tienen que saber por qué corrigieron algo. No pueden decir, y bueno, así suena mejor, bueno, así se usa, mirá, lo redacté mejor. No son justificaciones válidas. ¿Me escuchás bien, Lorena? Discúlpame. Qué suerte. Entonces, esto es muy importante. Aunque ustedes, y volviendo a los trabajos prácticos, no tengan que justificar porque la consigna no lo pide, tienen que tener en su cabeza la justificación. Siempre. Entonces, esto es algo muy importante. Es la costumbre que va a tener el corrector de corregir sabiendo por qué corrige. El error puede estar en cualquiera de las dimensiones del texto que estamos estudiando, cualquiera, pero tiene que haber un error. Si no hay un error, no puedo modificar. Esto es algo que tienen que tener presente. Si no hay un error, no puedo modificar. ¿Tenés alguna duda respecto de esto, Lorena, respecto del uso de los diccionarios, de consultar otras fuentes? Por lo que vos nos decís, trabajas con los diccionarios de la Real Academia y también con los cuadernillos de las materias troncales. ¿Trabajás con ortografía de la lengua española o todavía no contás con ortografía de la lengua española?
Sí, tenés ortografía de la lengua española, perfecto. Esto es algo que es muy importante. La verdad es que yo siempre digo que si se tienen que comprar algún libro, no se compren el Panhispánico de Dudas porque está en Internet, no se compren el diccionario porque está en Internet, pero yo me compraría, obviamente lo tengo, ¿no? Pero si fuera alumna, ortografía de la lengua española, porque si bien hay un método de consulta en la página de la RAE, www.rae.es, hay una consulta limitada de ortografía de la lengua española, es justamente limitada, entonces no es igual que el Panhispánico de Dudas o el diccionario. Sí, pregúntame lo que quieras, Lorena. Vos decís que haces justificaciones muy bien, con ortografía de la lengua. Perfecto. Yo la verdad que si tengo que hacer una recomendación para comprarnos algún libro, yo me compraría ortografía de la lengua. Porque no está disponible al 100% en Internet, ¿no? Sobre todo por eso. Vamos a esperar la consulta de Lorena. No sé bien el caso, pero una de las correcciones que me hiciste era legítimo derecho. En realidad, legítimo derecho, ¿por qué corregí legítimo derecho en el último trabajo práctico? Y yo creo que en todos los casos aclaré que se trataba de una redundancia. Es redundante y vos no lo corregiste. Si es legítimo, significa que es por ley. O sea, que es un derecho, es legítimo, ¿sí? En realidad, ahí hay una confusión en la redacción. Probablemente el redactor puede haber tenido en mente legítima defensa en lugar de legítimo derecho, porque hay algunas cuestiones que también se utilizaba la palabra defensa. Lo que ocurre es que también legítima defensa está relacionado con el derecho penal, no con el derecho, no con ese tipo de texto. Yo entiendo que eso en particular es muy técnico, no hace falta ir a ese grado de tecnicismo, a menos que uno lo tenga como profesional, pero en este caso, legítimo derecho no es algo específico, sino más bien de concepto de palabras, del sentido semántico de las palabras, y en realidad vos me preguntás cómo me doy cuenta de la redundancia. Yo sé que esto es difícil, incluso también hay veces que hay alumnos que me dicen, ¿cómo me doy cuenta de reemplazar una palabra por otra? ¿Por qué una palabra es más precisa que otra? Yo ni siquiera cuando leí el texto advertí que esa palabra no era demasiado precisa. Yo sé que al principio cuesta, por eso es fundamental la lectura, por eso es fundamental que si tenemos una mínima duda sobre una palabra, recurrir al diccionario. Y entonces acá puede ser que un alumno diga, bueno, pero yo no tuve dudas cuando leí el texto. Esto de legítimo derecho no me causó duda. O esto que yo les comentaba de, esta palabra no me pareció menos precisa que otra, entonces ni siquiera la busqué. Entonces, en realidad esto lo da la práctica. Práctica, práctica, lectura, esto que yo les decía, por ejemplo, inscribirse en el newsletter de Fundeu, entonces todos los días recibir los errores más frecuentes que hay en los medios de comunicación, que muchas veces son también errores nuestros, leer, cuando tengo un tiempo, tomar algún tema de ortografía de la lengua española y leerlo, leer el tema, tomar algún tema del diccionario panhispánico de dudas y leerlo. Yo entiendo lo que vos me decís, que en algunos casos uno lee un texto y ni siquiera advierte el error. Porque en realidad ni siquiera sabemos que esa palabra está mal usada. Eso lo da la práctica, nada más que la práctica, ¿sí? Obviamente si después yo empiezo en algún ámbito en particular, ya empiezo a conocer exactamente el vocabulario del sector, las palabras más frecuentes, incluso en algunos casos sabré que hay palabras mal usadas, pero son propias del vocabulario del sector y quizás voy a tener que aceptarlas porque los redactores no admiten un cambio, porque la audiencia está esperando esa palabra, por ejemplo, eso también puede ser que nos ocurra.
pero en la medida en que estemos en esta etapa de formación, la única opción que nos queda es leer y consultar como vos estás haciendo ahora. Cuando ustedes tienen una duda respecto a una corrección que le hizo algún tutor, preguntarle al tutor. ¿Y yo cómo hago para darme cuenta? Porque en algunos casos hay más alternativas para encontrar una respuesta. En este caso en particular lo que yo te digo es, en realidad era buscar las palabras en el diccionario, pero te entiendo que si ni siquiera advertiste que había error, probablemente no vas a ir a buscar las palabras al diccionario. Entonces, en algunos casos es estar un poquito más atento de lo que yo suelo estar cuando leo, es tratar de leer con crítica cada frase. Es abrumador, al principio yo entiendo, esta primera etapa de la carrera es un poco abrumadora, porque incluso uno tiende a corregir hasta los paquetes de galletitas, como que todo el tiempo estamos atentos a la corrección, y al mismo tiempo cuando tenemos que trabajar sobre un trabajo práctico, a veces ni advertimos que hay un error, pero es el principio de la carrera. Resulta un poco abrumador, y después ya nos vamos acostumbrando, y después ya vamos viendo que hay errores que antes yo no advertía y ahora los advierto. Entonces, entiendo tu duda, pero lo que yo quiero transmitirte es tranquilidad, es de a poco, es este trabajo cada vez con mayor práctica y más lectura nos va a ir permitiendo descubrir estos errores que al principio de la carrera ni los advertía. ¿Sí? ¿Alguna otra duda sobre el uso de diccionarios? Seguimos entonces sobre el trabajo del corrector, que en realidad está muy relacionado con todo lo que venimos mencionando hasta ahora, y yo quiero hacer hincapié sobre todo en lo respetuosos que tenemos que ser con los textos de otras personas. Siempre tenemos que pensar que estamos recibiendo para corregir algo que escribió otra persona y que probablemente esa persona lo sienta tanto hasta como si fuera un hijo. Porque en algunos casos, si recibimos novelas o cuentos, los redactores están enamorados de sus textos. Y está muy bien que así sea. Pero aunque no estuvieran enamorados de sus textos, sino que fuera un trabajo de redacción diaria para una revista, el texto es de otro. Entonces, lo único que nosotros podemos hacer es mejorarlo, es corregirlo cuando hay un error en alguna de las dimensiones. Pero si no hay un error, no lo puedo corregir. Y acá repito un poco lo que dije al principio. Yo no puedo modificar una frase pensando, uy, bueno, sí, yo la redacté mejor. Esta frase está mejor que como me la dio el redactor. Eso no es una justificación, ni está mejor, ni suena mejor, ¿sí? Las justificaciones son a partir de un error que encontré y una justificación gramatical que justamente me dice que eso es un error. Entonces, muy respetuosos, y esto lo digo siempre, de los textos que recibimos. ¿Y por qué lo aclaro? Porque hemos escuchado varias veces que redactores dicen, yo no envío mis textos a los correctores, a ningún corrector, porque cuando recibo la corrección es otro texto. Entonces, muchos redactores, escritores, tienen miedo de enviar sus textos a corregir porque reciben otros textos. Y eso no puede pasar con los egresados del MAGEA. El redactor o el escritor va a recibir un texto sin errores, pero va a recibir su texto sin errores, no el nuestro. Entonces esto es algo muy importante. Corrijo si hay un error. En cualquiera de las dimensiones, está claro, en cualquiera, cualquier tipo de error, pero solo si hay un error. Algo muy importante también para tener en cuenta es de qué manera yo puedo corregir bien un texto. Cuando yo recibo un texto tengo que pensar en la dimensión pragmática, que muchas veces no pensamos en esta dimensión en los trabajos prácticos, porque como muchas veces son frases sueltas, no podemos pensar en esta dimensión. ¿Cuál es esta dimensión pragmática en forma breve, como la describimos brevemente? Es la relación que hay entre el texto y el ámbito de producción y de recepción. ¿Esto qué es? Cuando yo recibo un texto, pienso, ¿qué tipo de texto es? ¿Cuál es la finalidad de este texto? ¿Qué busco con este texto? Emocionar, informar, advertir. Entonces, pienso en el tipo de texto, pienso en la finalidad del texto y pienso en la audiencia de ese texto. Porque un mismo
determinado tipo de texto, si está dirigido a personas adultas, niños, va a estar de otra, y si está dirigido a un tipo de nivel sociocultural va a tener unas características y a otro nivel sociocultural otras características. Entonces son fundamentales estos tres elementos. Tengo que conocer antes de sentarme a corregir tipo de texto, finalidad de este texto y audiencia. Si yo conozco estos tres elementos, corrijo mejor. Repito, muchas veces en los trabajos prácticos esta dimensión la dejamos de lado. Igual a medida que vayan avanzando en la carrera vamos a empezar a tener en cuenta esta dimensión, porque los textos que ustedes tienen que corregir van a tener más contexto, ustedes van a saber de qué tipo de texto es, cuál es la audiencia y demás. Pero en estos primeros trabajos prácticos las oraciones sueltas o párrafos no les dan a ustedes características sobre la dimensión pragmática. Pero frente a una corrección auténtica, por eso ahora estamos hablando sobre el trabajo del corrector, frente a una corrección auténtica, tenemos que pensar cuál es el tipo de texto, cuál es la finalidad y cuál es la audiencia. Entonces, si yo conozco esos tres elementos, respeto plenamente a mi redactor, o a su texto, mejor dicho, a los dos en realidad estoy respetando. Y un tercer elemento es estar en contacto con este redactor. Yo sé que ustedes muchas veces cuando trabajan o están realizando los trabajos prácticos se sienten un poco solos o sienten que algo los hace dudar y dicen, pero acá ¿qué habrá querido decir? Entonces ustedes frente a esa situación tienen dos alternativas, o me preguntan a mí, ¿qué puede haber querido decir acá? Acá tengo duda, o escriben en el trabajo práctico, que yo siempre lo sugiero, escriben en un comentario, en este caso le consultaría al redactor si quiso decir esto o si quiso decir aquello. ¿Sí? Ustedes aclaran en el trabajo práctico qué consultarían, porque a este punto iba yo. Cuando estamos haciendo un trabajo auténtico de corrección, estamos en contacto con el redactor del texto que estamos corrigiendo. ¿Y qué es estar en contacto? Es preguntarle a través de correo electrónico, a través de teléfono, no sé, según la relación que uno tenga, ¿qué quisiste decir acá? ¿Qué te parece? Digamos, el trabajo del corrector no es aislado del que escribió ese texto, ¿sí? Se trabaja en equipo. Obviamente no vamos a estar cada 5 minutos preguntándole qué quisiste decir, pero sí hay cuestiones que a veces sí necesitan que sean resueltas a partir de una consulta. Entonces, esto también es algo que vamos a tener en cuenta. Como en esta etapa del aprendizaje yo no tengo un redactor auténtico, puedo agregar en los trabajos prácticos, en este caso le consultaría tal cosa. Siempre con responsabilidad en ese tipo de comentarios. No es que todo el tiempo le consultaría al redactor qué es lo que quiso decir. O sea, trato de entenderlo, trato de pensar, de ponerme en la situación, de ponerme en el contexto. Pero si realmente entiendo que requiere de algún tipo de explicación por parte del redactor, puedo incluir ese comentario en el trabajo práctico, ¿sí? ¿Tenés alguna duda, Lorena, sobre el ejercicio de la profesión, sobre el trabajo del corrector, sobre el trabajo en general ya? Te pregunto sobre los trabajos prácticos, sobre el uso de diccionarios. Tienen que, en realidad lo que yo quería plantear a partir de esta videoconferencia eran estas cuestiones que yo veo que todavía, que si bien las hablamos en taller 1, yo creo que todavía tenemos que reflexionar más sobre estos temas, ¿sí? Es muy importante siempre tener presente todas estas sugerencias que hacemos respecto a la realización de trabajos prácticos, respecto a los usos de los diccionarios, respecto del trabajo del corrector. Para terminar un poco, en realidad con esta videoconferencia, si vos, Lorena, no tenés más preguntas, y un poco relacionado con esta idea de que no sé bien qué es lo que quiso el redactor, en el último trabajo práctico, varios tuvieron errores respecto a los usos de tiempos verbales en un texto, ¿sí? En el texto del colectivero que veía un baile de bolivianas, y muchos tuvieron errores, sobre todo en el abuso
del presente histórico. ¿Sí? Era un relato del pasado que tenía que estar anclado en tiempos pretéritos, y muchos usaron el presente histórico permanentemente. En realidad estaba usado así en el original, con una gran confusión que generaba en el lector, porque el texto iba y venía del presente al pluscuamperfecto, en algunas partes, en algunos párrafos usaba un pretérito, pero después seguía la redacción en presente. Entonces, cuando corregí, les sugerí que revieran los temas vistos en lengua y comunicación. Algunos comentaron que, bueno, no sabían en realidad qué era lo que el redactor quería, si el redactor quería redactar en presente. Es justamente este tipo de dudas las que hacen que en realidad uno pueda estar en contacto con el redactor. En este caso en particular no era lo que el redactor quería o no quería, porque realmente había muchísimos errores. Escribime tu duda, Lorena. Había muchísimos errores de correlación verbal. El problema, como yo les dije a una de sus compañeras, no es que un texto estuviera relatado en presente, porque de hecho hay muchos autores que relatan usando el presente. El problema es que el texto iba y venía sin una adecuada correlación verbal. A ver, Lorena, si un apellido está mal escrito, sí. ¿Qué apellido respecto a ese texto decís? ¿Cómo sé si el personaje o el texto el que incurrió? Si un apellido está mal escrito, en realidad depende. Si estamos hablando de un texto de tipo literario, el apellido normalmente puede ser una invención del redactor, puede inventar un apellido si quiere. Lo único que tenemos que hacer nosotros es controlar que esté escrito de la misma manera a lo largo de todo el texto. ¿Sí? Que a veces ocurre que uno ve que hay apellidos que aparecen escritos de una manera y 5 párrafos después están escritos de otra. Primero con B corta y después con B larga, por ejemplo. Entonces, en realidad, si se trata de un texto literario, el apellido, como el nombre de un personaje y otras cuestiones, pueden ser realmente de pura invención del redactor. Lo que verificamos, el corrector verifica que esté siempre escrito de la misma manera. Si se trata de un texto periodístico, no, el apellido es el apellido de la persona, y ahí sí deberemos controlar, si estamos hablando de una persona auténtica. En realidad Tchaikovsky es un compositor, no era un apellido de invención del redactor. Entonces nosotros sí, se hablaba del cascanueces de Tchaikovsky. Lo que nosotros podemos decirle al redactor en ese caso es, vos estás hablando no de un personaje inventado, sino de una persona real, auténtica, y el apellido se escribe de esta manera. ¿Sí? Este caso o cualquier otro. En realidad no está mencionado en el texto como un personaje, sino que está mencionado en el texto a partir de la música que escucha y que el redactor pretende que todos estemos escuchando en ese momento. Entonces, estábamos hablando de un personaje real, de un, no quiero decir personaje para que no se confunda, de una persona real, auténtica, de la historia, ¿sí? Vos me preguntás si el personaje es un poco inculto. En realidad, si el redactor, entiendo cuál es tu pregunta, si el redactor pretende, a partir de un error, puede ser este o puede ser cualquier otro, en el habla del personaje, ¿sí? Por ejemplo, un personaje que hable con vistes, comistes, a propósito, porque el redactor lo que quiere es presentar al personaje con ese tipo de errores gramaticales, por ejemplo, o mi hijo, doctor, en vez de doctor, o demás, u otras cuestiones. En la medida en que se trate de intervenciones del personaje será correcto. En la medida que esté relatando a alguien una situación, no, esos errores no van a ser correctos. No sé si me explico. Si se trata de intervenciones de personajes incultos, como decís vos, con errores y demás, está muy bien que así sea, que se presenten de esa manera. Probablemente en algún momento del relato aparecerá algún tipo de descripción de ese personaje. Lo que no pueden tener errores, no podemos aceptar errores, son o en personajes que no presentan esa característica, que a veces pasa, porque el error a veces es del redactor y no debería serlo del personaje,
o de el relato en particular, en general, mejor dicho, no de una intervención del personaje. Entonces, en eso también tenemos que estar muy atentos. ¿En cuáles son las características del personaje? ¿Tiene que haber esos errores? No, en algunos casos. Y sí, en muy pocos casos. Entonces, eso es también a lo que tenemos que estar atentos. Es decir, en general se expresa bien, pero puede ser que no sea como se escribe. Claro, puede ser que haya errores en la escritura, que no sepa cómo se escribe, sí. Sí, puede ser que no sepa cómo se escribe. Sí, no, está bien, no hay problema, Lorena, no te preocupes. Puede ser que no sepa cómo se escribe, puede ser que... este es un caso típico de consulta al redactor. ¿Hiciste el error en el personaje o es un error involuntario en la redacción? Entonces, si quiere el error del personaje, que probablemente te lo anticipe el redactor, porque como él sabe que son errores, probablemente te diga, mirá que vas a encontrar en los personajes, en tal y tal personaje, varios errores que están generados, sí, en algunos casos se consulta, en otros casos resulta obvio, pero generalmente cuando un redactor va a enviar algo a un corrector, si lo que está esperando es que el corrector le corrija errores de gramática, y él sabe que hay personajes que tienen a propósito errores de gramática, te lo va a advertir, ¿sí? Entonces, digamos que estamos hablando sobre una situación muy poco frecuente, ¿eh? Porque tiene que ser un personaje en particular que queramos que a propósito tenga errores. No es lo más frecuente. Entonces, pero si esto sucede está muy bien, porque es a partir de esta lengua escrita que estamos dando todas las características de ese personaje. Pero fuera de esto en particular, yo quiero que no se queden con la idea de que tenemos que admitir permanentemente errores. En general no hay que admitir errores. Y en general, en esta etapa del aprendizaje, tenemos que respetar mucho esta relación de los tiempos verbales que están aprendiendo ustedes en lengua y comunicación y que van a seguir viendo a lo largo de toda la carrera. Más allá de que después sabemos que grandes autores incumplen la normativa, nosotros en esta etapa tenemos que aprender las normas. Cuando las sepamos, seamos los mejores en normativa, lengua y comunicación y demás, podremos incumplirlas. Con gracia vamos a incumplirlas, ¿sí? Como nuestros grandes autores que incumplen normas con gracia. Ahora, en la medida en que yo sé, no yo solo como corrector, sino mi redactor, probablemente las incumpla no con gracia, con poca gracia y por ignorancia, no a propósito. Entonces, estudiemos todas las normas que tenemos que, sepamos las normas, obviamente no las vamos a saber todas de memoria, esa no es la idea, porque nadie puede saber toda la normativa de memoria, nadie puede aprenderse todo el libro del EPD de ortográfica de la lengua española de memoria, pero lo que sí tenemos que tener es la costumbre, el conocimiento de consultar. A ver, esto me genera dudas, ¿dónde lo busco? Esto me genera dudas, lo encuentro acá. Esto me genera dudas, lo encuentro acá. No hay un corrector que tenga en su mente todas las opciones correctas. Si alguien corrige sin usar diccionarios, desconfíen. Aunque tenga 20 años de profesión, si alguien corrige sin usar diccionarios, no es una corrección seria. Entonces, esto que le estamos pidiendo a ustedes es lo que hacemos también los que ya nos hemos recibido, hemos pasado esta etapa del estudio. Todos debemos consultar los diccionarios. Todo el tiempo y todas las fuentes que aparezcan, ya sea avaladas por la Real Academia Española o por la Academia Argentina de Letras, usamos diccionarios de preposiciones, por ejemplo, que son muy útiles, porque sabemos que muchas preposiciones no están desarrolladas en el diccionario panhispánico de dudas, entonces podemos utilizar adicionalmente un diccionario de preposiciones, diccionarios de sinónimos, de antónimos, es decir, utilizamos todas las herramientas que podemos. ¿Sí? ¿Alguna duda, Lorena? No, ninguna. Por mi parte, esto era todo lo que quería decir. Afortunadamente Lorena está participando de esta videoconferencia, todos los demás espero que por lo menos vean esta grabación. Te agradezco mucho, Lorena, por participar, la verdad que tu participación me dio la oportunidad de presentar estos temas.
Si no, probablemente hubiera tenido que presentar una idea por escrito, mínimamente, así que te agradezco mucho tu participación, y bueno, y espero que tus compañeros vean la grabación y entre todos, a partir de todas estas herramientas que afortunadamente también ofrece el instituto, porque hay mucha tecnología atrás de todo esto y mucho trabajo de mucha gente, así que yo les pido que traten de aprovecharla y se los pido a todos. Lamentablemente las videoconferencias no son muy concurridas, y es una lástima. Se hacen en distintos horarios, en la semana, los fines de semana, por la mañana temprano, por la noche, por la tarde, y no... Sí, haceme todas las consultas que quieras, Lorena. Este es tu tiempo. Estás sola, así que aprovechalo. Y mientras que Lorena escribe su consulta, espero realmente que aquellos que vean esta grabación entiendan que es importante para ustedes participar y utilizar todos los recursos de la educación a distancia que les ofrece el instituto. Aprovéchenlos. Cuando uno estudia a distancia es muy importante. Escribime, Lorena, escribime tu consulta sobre el trabajo. Es muy importante la actitud proactiva de parte del alumno, ¿sí? Así que utilicen todos los recursos, realicen las actividades optativas, utilicen las videoconferencias, miren los videos, vean los audios de sintaxis, escuchen los audios, mejor dicho. Utilicen todas las herramientas que puedan. Lorena va a hacer su pregunta sobre el trabajo práctico. El texto dice, ahí lo conocí. ¿Qué texto es? Discúlpame, estás hablando del trabajo práctico 3 de taller. Sí. El texto dice, ahí lo conocí. En ningún momento hay un verbo que introduce la cita. No recuerdo exactamente el texto. Tendría que repasar el texto, pero lo que sí te pido a vos y a cualquiera que esté viendo el video es que me envíes tu duda, porque incluso vos acá estás muy apurada y muy limitada para escribir dentro de un chat. Te pido, si no te molesta, que me envíes la duda por correo electrónico. Lo que siempre digo, no voy a responderle ni a Lorena ni a nadie que me escriba una duda puntual sobre trabajo práctico, no le voy a responder cómo resolver esa duda, pero sí los voy a orientar. Está muy bien que me escribas esta duda, que me digas, yo siempre digo lo mismo, escribe la duda, esta es mi duda, yo lo resolvería de esta manera, me aclaran cómo lo resolverían, pero me falta la justificación, no encuentro esto, y entonces nosotros podemos orientarlos. ¿Sí, Lorena, te parece bien? Así me escribís más tranquila. Y también yo te respondo con más precisión. Por supuesto, como siempre aclaro, orientándote. ¿Te parece bien? Me parece que es mejor de esa manera que a través quizás de este chat en el que vos estás tan apurada y quizás nerviosa por escribir rápido. Te agradezco mucho, Lorena, la participación, y cualquier duda que tengas, y a todos se lo digo, si son dudas generales, las plantean en el foro. Si son dudas puntuales sobre trabajos prácticos, me la pueden enviar o por mensajería directa de la plataforma o a mi correo electrónico. Y si son dudas pasadas, de correcciones que les hice, tendrán mayor aclaración, quizás si no fue suficiente las que incluí en mi corrección de trabajo práctico, y si son dudas sobre trabajo práctico futuros, tendrán mi orientación. Muchas gracias, Lorena. Nos vemos. Saludos a todos. Chao.